Qué lindo día para presentarles un nuevo frutal. Hermoso día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para mostrarles un nuevo frutal que está en su mejor momento. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal responsable de este video. Vamos, que está por allá. Se trata de la pitanga negra y está en su mejor momento, regalándonos sus frutos. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y sus usos y otros lindos datos, para luego mostrarles el desarrollo de nuestra planta. La pitanga negra es originaria de la Mata Atlántica. Se encuentra en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En Brasil se le encuentra de manera natural desde el estado de Espíritu Santo hasta Santa Catarina. Es un árbol ornamental, medicinal y que nos regala frutos comestibles. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es un árbol frutal que se adapta a climas tropicales, subtropicales y templados. Se comporta como un árbol pequeño o un arbusto grande que puede crecer de 4 a 6 metros de altura, aunque en ciertas condiciones puede llegar a crecer de 10 a 12 metros. Resiste temperaturas mínimas de hasta 3 grados bajo cero. Al principio es de crecimiento lento y requiere un poco de sombra. Luego, a medida que va creciendo, se puede colocar en un lugar con mayor exposición al sol. Se adapta bien a todo tipo de suelos, salvo los salinos. Crece desde el nivel del mar hasta los 1700 metros de altitud. Resiste bien las sequías y las inundaciones de corta duración. El follaje es perenne o semicaduco y se comporta como caducifolio en zonas con inviernos fríos. Le gusta la humedad en el suelo, así que se recomienda la colocación de un mantillo orgánico. Las flores tienen un ligero perfume y son muy apreciadas por las abejas. El riego durante la floración y fructificación aumenta considerablemente la productividad y calidad de los frutos. El método para propagar la pitanga más común es por semillas, las cuales son recalcitrantes. Eso quiere decir que van perdiendo poder germinativo a medida que se van secando. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Posee gran capacidad antioxidante y alto contenido total de polifenoles. Las frutas también poseen alto contenido de vitamina A, vitamina C, fósforo, calcio y hierro. Actualmente se desarrollan en varios países estudios relacionados con propiedades bioactivas y antimicrobianas, con resultados promisorios. La decocción de la corteza se utiliza en gárgaras para las anginas y otras afecciones de la garganta. Las hojas tienen muy buenos beneficios y se pueden utilizar para hacer una deliciosa infusión. Ahora les voy a contar otros lindos datos de la pitanga negra. Sus frutos alimentan
a varias especies de aves, las cuales luego se encargan de sembrar pitangas por todos lados. Su madera es de excelente calidad, lo cual ha llevado a la especie a casi la extinción. Si se adiciona la hoja al mate, este se lava con menos rapidez, sin modificar el sabor. Para preparar un insecticida casero, solo hace falta machacar hojas de pitanga y luego esparcir para espantar las moscas. A la pitanga negra se la utiliza industrialmente en la fabricación de productos cosméticos. En Brasil, desde hace algunos años, se están desarrollando varios programas de selección de pitangas para el cultivo comercial. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. La pitanga negra, cultivada desde semilla, fructifica por primera vez y según condiciones entre los 4 y 6 años de vida. Es un fruto no climatérico, por lo que debe ser cosechado con la madurez óptima. El fruto de la pitanga negra se debe cosechar cuando tiene este color y cuando el fruto cae en la mano cuando apenas se lo toca. Los frutos maduran 50 días después de la floración. Hay una rápida acumulación de antocianinas en la última etapa de maduración. Los frutos se pueden consumir frescos y también para realizar jugos, helados, salsas, jaleas, mermeladas y batidos. Debido a que la pitanga sufre de gran variabilidad de un árbol a otro, es que el sabor del fruto es particular de cada planta. Macerando el fruto con alcohol de cereales se puede elaborar un rico licor de pitanga. La pitanga es apta en la industria láctea para hacer yogures, helados, jugos y licuados. Un árbol maduro puede producir en promedio 10 kilos de fruto por año. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Nuestra pitanga negra está en tierra. Igualmente les cuento que es un árbol frutal que se puede cultivar sin problemas en pequeños espacios, y eso porque se adapta muy bien al cultivo en maceta, contenedor o recipiente. La etapa de fructificación es muy vistosa en la pitanga negra, ya que los frutos presentan varios colores. Ahora les muestro. La diferencia de la pitanga negra con respecto a la variedad roja, que es la más conocida y la más difundida, es que la pitanga negra tiene un color más de maduración. La pitanga negra recién está el fruto maduro cuando tiene este color. En cambio, si este fuera un árbol de pitanga roja, este sería un fruto maduro. En cambio acá es un fruto inmaduro. Nuestro arbolito de pitanga negra tiene una altura de 1,5 metros de alto. Estén atentos en el canal porque seguramente estos frutos se van a convertir en una nueva prueba de sabor frutal. Así que los invito a que se queden y luego seguramente me van a ver probando estos frutos y además hablando más en extenso sobre su parte comestible. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido
es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.